Comenzamos con este bloque de líderes hoy con un invitado especial, el empresario Carlos Mora. Va a ser interesante esta conversación porque vamos a tener una comparación entre lo que estamos haciendo en Uruguay y lo que se hace en otras partes del mundo. Por ejemplo, en Andorra, un país de Europa que está entre Francia y España, donde él nació. Carlos, muchas gracias por estos minutos y bueno, va a ser un placer poder conversar. Muchas gracias a ti, Santiago, por invitarme a este programa. Partimos desde el día 1. Naciste en Andorra, allá en Europa. Correcto, sí. Yo nací en Andorra, que a veces es un país que es más normal que la gente no sepa dónde es que dónde es, porque es un país muy pequeñito. Ahora ya está con prácticamente 90.000 habitantes en todo el país, Tiene una superficie que es más pequeña que el departamento de Maldonado, o sea, todo Andorra es más pequeño que el departamento de Maldonado. Y bueno, yo nací ahí, entonces mi infancia fue en Andorra, estuve hasta los 16 años en Andorra, en una escuela pública, porque en la época que yo nací solo había escuela pública, no había en las privadas. Ahora hay escuelas privadas, colegios internacionales, pero en su día no, era simplemente escuela pública y además era en catalán porque en Andorra el idioma oficial es el catalán, si bien evidentemente hablamos español y francés también, pues porque como acá está rodeado de unos países muy grandes que hace que la influencia de ellos pues se note. Ya vamos a hablar de tu llegada a Uruguay, por qué se da, pero ¿qué te acuerdas de tu infancia? ¿Tenías hermanos? Contanos un poco sobre eso. Sí, evidentemente nosotros somos 5 hermanos, ¿ok? Yo era el pequeño de 5, la cual cosa está bien porque eres el pequeño, es decir, que de alguna manera pues todo es más permisivo porque ya va todo más rodado, pero también tenía la queja, siempre le dije la queja a mi mamá porque son mis 2 hermanos mayores, se llevaban 1 año de diferencia, los 2 del medio 1 año, y luego aparecí yo, ¿no? Y dije, ¿y dónde está el otro? El que le falta 1 año más que yo o menos que yo. Y nunca apareció. Entonces, si bien éramos de edades distintas entre yo, que soy el pequeño, bueno, y mi hermana mayor, hemos estado siempre muy unidos. Hacíamos todas las cosas juntos, salíamos de viaje juntos, la cual cosa, claro, salir con 5 que éramos, que hoy en día es mucho, y en la época era bastante raro también, la logística, pues evidentemente era muy complicada. Pero la verdad que de mi infancia, pues tengo muy buenos recuerdos de todo lo que compartimos con mis hermanos, de cuando estábamos en la mesa que estábamos comiendo juntos, las vacaciones que hacíamos juntos y la convivencia diaria. Si bien mi hermana se casó y se fue cuando yo era muy pequeñito, porque creo que tenía 3 años cuando mi hermana se casó y se fue, la verdad que siempre hemos estado muy unidos. Carlos, y desde un principio toda la familia se dedicaba a la banca en España, en Andorra. Correcto, el origen mío es del negocio bancario. Mi abuelo creó una oficina de cambio en la época, porque Andorra, claro, al estar entre 2 países, y recordemos que en la época pues, hubo una guerra civil en España, que estuvo hasta 39, luego hubo la Segunda Guerra Mundial. Andorra se mantuvo neutral, pero claro, tenía mucha influencia de los 2 países. O sea, ser neutral en Europa en la época de Hitler era como muy difícil. También, evidentemente, a la neutralidad de Andorra se debe a qué riquezas tiene Andorra. Pues si tú miras si tiene minas de oro, no hay minas de oro, no hay minas de carbón, y al final es un país que está en los Pirineos con accesos muy difíciles, y al final, bueno, a Hitler no le aportaba nada a Andorra. Y a Franco, pues como Andorra era amiga de los franceses, pues tampoco le interesaba un conflicto internacional. Y Andorra permaneció neutral. Entonces, con eso, pues Andorra pues, podía sacar cosas de España para llevarlas a Francia y cosas de Francia para llevarlas a España. Y entonces, pues bueno, se creó una oficina de cambios donde compraban divisas y de ahí pues salió el negocio familiar de una oficina de cambios. ¿Y en tus primeros años en la adolescencia estuviste vinculado a este negocio o después entraste a él? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, en los primeros años en mi adolescencia no. Yo estuve estudiando hasta que terminé, hice una carrera en Suiza de business. Luego, como terminé muy joven, decidí continuar estudiando, porque tenía la posibilidad de estudiar y de prepararme, entonces estudié psicología en el Reino Unido. Y luego sí, empecé a trabajar un poco en el negocio familiar. Estuve
estuve relacionado con la banca, estuve trabajando también en un banco en Suiza durante bastante tiempo, luego estuve también en un banco familiar, pero al final el hecho de trabajar en un banco con una estructura familiar, porque no es que, claro, el banco lo creó mi abuelo, pasa que éramos muchísimos primos. Entonces, claro, estaba todo muy bien detallado, que es el rol de cada uno, y al final dices, bueno, está muy bien, pero mejor, digamos, abrir mi propio camino, ser empresario, que no seguir en una empresa donde al final acaba siendo un empleado más. Porque este era el rol que tenía la familia, que todos teníamos que ser empleados. Nadie podía llegar y decir yo soy el jefe o el dueño, sí, claro. Porque si no hubiera sido el caos. Iba a dar problemas seguro. Carlos, ¿cómo fueron estos primeros pasos con tus proyectos? ¿Te tiraste más por un sector? ¿Te gustaba más un sector o buscaste varias oportunidades? Lo que al principio, bueno, uno no sabe muy bien, estuve con algún negocio de automóviles, pero al final lo que me decanté es para el sector de la construcción. Y en Andorra era una época que se estaba creciendo mucho y entonces, bueno, me hice socio con otra persona y juntos, pues bueno, decidimos comprar un terrenito y hacer un edificio. ¿Okay? Hacer eso en Andorra, si tienes la capacidad para comprar el terreno, es un poco distinto que como se arma acá. Acá, en Andorra, si tú tienes el dinero para comprar el terreno, lo compras, y si no vendes nada, no pasa nada. ¿Por qué? Porque tienes un préstamo bancario. O sea, tú puedes construir porque tienes el préstamo bancario. Cosa que acá, tener un préstamo bancario es muy, 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 muy difícil. Entonces se vende de manera distinta, ya se empieza a construir, puedes vender en el pozo, puedes ir vendiendo a medida vas creciendo o puedes, como tienes un préstamo bancario, o puedes esperar hasta que esté todo terminado, que evidentemente los precios no son los mismos si empiezas a vender cuando no hay nada que cuando está todo terminado. Y entonces esos fueron mis inicios, haciendo pues construcción de apartamentos. ¿Resultó el negocio en un principio? ¿Cómo fueron esos primeros momentos? Sí, además tuve la suerte de que agarré también el mercado a favor, es decir, una época que Andorra crecía mucho. O sea, por suerte no empecé cuando hubo la crisis que hubo hace unos 15 años, sino que la agarré cuando era el boom inmobiliario y al final el problema lo tenías cuando vendías todo porque ibas a comprar otra cosa y dices, ¡buah! El valor de reposición no lo tengo. Entonces, o sea, si no hubiera hecho nada, igual hubiera ganado lo mismo, porque el valor de la tierra sube tanto que ¿para qué trabajar haciendo apartamentos si igual no haciendo nada el valor de la tierra ya hubiera subido? Pero bueno, esto evidentemente uno lo sabe cuando lo ve, ¿no? Pero seguro que si no hubieras hecho nada, eso no hubiera pasado. ¿Cuántos fueron los proyectos que hicieron en Andorra junto a tu socio? En Andorra hicimos unos cuantos en Andorra. Empezamos con... A ver, ¿cómo te diría? No son las megatorres que hay acá, no sé, eran torres de 5 pisos que se comunicaban con parking, porque en Andorra la altura máxima en la época era esto, 5 pisos. No podías construir más. No, pues no se podía construir, pero lo que sí que se podía... Que la cosa era más fácil si tú empezabas de cero, porque claro, empezabas con uno, chiquito, vendías, hacías el siguiente al lado, chiquito, y el riesgo que tenías era menor. Entonces era más llevadero que levantar una torre alta. Sí, claro. ¿Se tuvieron que ir a otros países después? Cuando el mercado... lo que sí que hicimos es un poquito, como yo estaba con el rubro en Andorra, yo pues hace 17 años, mi hermana, después de tanto insistir, tenemos que ir a Uruguay, a Punta del Este de vacaciones, claro. A mí mi hermana me decía Uruguay y yo de Uruguay, pues no sé, conocía, no sé, en la época creo que estaba, no sé si estaba Fonseca, dice sí, fútbol, la Suiza de Latinoamérica que le decían, ¿no? Pero no, claro, entonces no desconocía totalmente. Entonces llegué a Punta del Este la primera vez que fuimos al Chanclevers y claro, me sorprendió mucho, me gustó mucho, me encantó, es todo muy verde. Y encima coincidió que era el 2004. ¿Qué pasaba acá en el 2004? Que estaba letreros de se vende por todos los lados. Era después de la crisis y dices, ¿y aquí qué pasa? Tú miras el litoral español, no cabe ni un alfiler, que está todo masificado y acá está todo para vender. Era algo y dices, bueno, como me gustó tanto, yo vine por fin de año, volví en turismo. A los 3 meses volví. Y entonces ahí digo, bueno, voy a ver qué hay por acá.
fui a ver un apartamento, digo, bueno, al final digo, ¿sabes qué? Voy a comprar un apartamento. Y compré un apartamento en El Pozo, en Les Jardins, y antes de que lo estrenase ya lo había vendido. Digo, ¿y esto? No es normal, algo está pasando. O sea, no me han dado el apartamento y ya lo he revendido. Entonces, bueno, me empecé a venir acá, compré otro apartamento y me gustaba, la verdad que me gustaba, venía muy a menudo. Y bueno, y así empecé. Entonces, cuando estuve mirando ya para comprar algún terreno ya un poquito más grande y hacer lo que estaba haciendo en Andorra en el final. Entonces, ¿Qué notaste de ese cambio de llevar adelante proyectos en Andorra y venir hasta Latinoamérica, Uruguay, a comenzar a llevar adelante estos proyectos? ¿Con qué te encontraste en nuestro país? bueno, la verdad que claro, estaba acostumbrado a trabajar de una manera totalmente distinta. Aquí primero lo que teníamos claro era que necesitábamos un socio local. Porque si bien vienes de fuera y crees que puedes tener todo, pues conseguimos un socio local. Entonces, ahí es cuando hicimos el primer negocio con Waze, que en la época era Waze Atijas Waze. Y entonces ahí decidimos comprar lo que era el Hotel Playa, que era lo que es el Imperiale. ¿Okay? Entonces se decidió comprar esto, lo compramos Daniel y yo, el terreno, se lo compramos a la familia Sader. Y claro, teníamos una tierra muy grande, que cabían tres torres, se estudió el proyecto y se lanzó la primera torre. Claro, habíamos puesto lo mismo que en Andorra, hasta ahí íbamos bien. Tienes el capital, compras el terreno. Pero claro, ahí no había banco. Entonces, bueno, ¿y cómo se vende acá? Nada, acá se sale al pozo. Bueno, ¿qué pasó? También, el mercado a favor. Se vendió todo muy bien en el Pozo, fue un éxito la Torre 1. Es más, teníamos previstos lanzar la Torre 2 a los 2 años y la Torre 2 salió al año siguiente. Bueno, claro, ¿qué diferencia vimos también? Que si bien los precios de venta eran muy buenos, teníamos una estimación de coste, claro, nos encontramos ya con algo que para nosotros era una variable que no conocíamos, que es la fluctuación del peso y el dólar. Claro, tú vendes en dólares, pero construyes en peso. ¿Qué nos pasó? Que el peso se nos fue 18. Y dices, ahí tenemos un problema, porque tú ya tienes todo vendido en dólares. Sí, claro. Entonces, tienes que lidiar con esas cosas. Allá, como vendes en euros y cobras en euros, pues este problema no lo tienes. Pero es cosas que vas aprendiendo. También, claro, la forma de pago, aquí te encontrabas que cuando entregabas el apartamento casi todo lo tenías cobrado. Allá no, allá la gente te paga poco, te da un 10%, un 30%, y luego cuando va a comprarlo, como la gente no tiene el capital para comprarlo allá, es todo bancario. Entonces viene el banco, les presta el dinero. Acá no, acá como la gente no accede, es muy difícil que acceda a los préstamos, entonces aquí era todo pagado ya a la entrega. Por eso la gran diferencia entre el sistema bancario, uno que da dinero al desarrollista y al cliente final, y otro donde no da dinero ni al desarrollista ni al cliente final. Entonces solo vendes contado contra vender en préstamo. Evidentemente eso veo que está cambiando un poquito, pero en la época, cuando nosotros empezamos en Uruguay, era así. ¿Cómo encontraste a los uruguayos? ¿La personalidad, la forma de trabajo, los tiempos, sí, comparado al trabajo que se hacía en Andorra? Bueno, lo que sí que vimos es... a ver, la manera de trabajar, por ejemplo, ahí me sorprendió mucho porque ahí agarrabas te daban un presupuesto, te daban un número y ya está. Acá conseguir que la empresa constructora te diese un número, no. La empresa constructora era tu socia. Claro, lo que más nos sorprendió, sobre todo a mis socios, desde el principio de todo, que cuando ven las primeras compras, claro, material, botas, claro, la ropa, ¿cómo que tenemos que pagar la ropa de los trabajadores? ¿No? Porque claro, allá te dan un precio y con ese precio no te dicen que tienes que pagar eso porque ya está incluido. Acá era todo aparte, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque no tienes precio, entonces cerrado. ¿Y eso no es más difícil también para proyectar un negocio a largo plazo sin tener los costos claros? Claro, no teníamos estimativos, pero no teníamos los costos claros. Y al final igual los estimativos eran en pesos y también tenías la variable de peso. O sea que al final, bueno, tuvimos suerte, pero a veces entiendo que he visto grupos de españoles que han venido a hacer alguna torre y se van asustados. Porque si tú tienes las variables estas que no las tenías previstas a favor, son muy buenas. Pero si te empiezan a jugar en contra, es cuando te encuentras que tienes una torre gigante que tienes que terminar, que la tienes casi vendida,
que la tienes que terminar sí o sí, porque si no la terminas no la vas a cobrar nunca, lo que te falta, y no vas a terminar de vender, y hace que se complica, hace que a lo mejor si no tienes el capital suficiente para terminarla, pues la torre se te queda, que es lo que ha pasado en muchas estructuras acá en Uruguay, en Punta del Este sobre todo. Líderes es una presentación de Bodega Jiménez Méndez para su línea Jiménez Méndez Alta Reserva y 100 años Reserva Familiar. Personalmente, como empresario, ¿cómo se lleva adelante un proyecto de estas características o también un proyecto empresarial propio? ¿Cuál es la receta, el IDC que hay que tener para decir, bueno, estoy progresando desde el punto de vista empresarial, estoy liderando nuevos proyectos? ¿Qué es lo que hay que tener? Para hacer este tipo de negocios no hay una certeza de que te vaya a ir bien. No hay una certeza de que la gente te lo va a comprar, no hay una certeza de que estoy convencido de que me va a salir bien. Entonces tienes que tener un poquito de asumir que lo que estás pensando se va a cumplir. Se puede cumplir o no, pero tienes que tener una visión de decir, este es el producto que la gente necesita, esto creo que lo voy a vender. Y sobre todo, a veces hay que postar y decir, bueno, no tengo todas las variables cubiertas, pero creo que no me voy a equivocar, o creo que me equivocaré menos. Te puede salir bien, te puede salir mal, o te puede salir muy bien. Entonces, si como más estudiado lo tengas, en teoría mejor lo tienes. Siempre te puede venir una guerra en un país que no tiene nada que ver con el tuyo y tirarte todo para atrás. Pero bueno, esto le pasa al que está haciendo apartamentos y al que está vendiendo hamburguesas. O sea, al final va para atrás para todos. O sea que es... Pero bueno, en eso tenemos que vivir, en continuar y superar las adversidades. Es decir, tomar las decisiones, superar adversidades, continuar y adaptarte. Adaptarte a lo que te venga. Si tienes la suerte que todo se vende, perfecto. Que no, pues te la tienes que inventar. Que no estoy vendiendo contado, pues como hemos hecho otras veces, a vender en cuotas. Pues si en contado no vendes, pues vendes en cuotas. Y si no, pues al final dices, bueno, si tenía previsto hacer 2 torres, pues voy a hacer una. Y la otra ya veré cuándo la hago. Lo importante es que ya tienes la tierra para hacerla. Que el día de mañana la tierra, por suerte, siempre vuelve. Carlos, en todo este trayecto empresarial, ¿hubo algún fracaso que te acuerdes, que te haya marcado? Fracaso, lo que dices, uy, esto fue un fracaso, no. A veces lo que pasa que, bueno, no vas a ganar en todas, esto es así. Lo importante es que no pierdas. O sea, lo importante es que más o menos puedas salir bien. Algunas veces va a salir muy bien y otras veces dices, bueno, pensaba que iba a perder tanto y he perdido poquito. Al final es una suma de... Tienes proyectos que te van muy bien, tienes proyectos que te van bien y tienes proyectos que dices, mejor que no lo hubiera hecho, pero ya lo tengo hecho. Es lo que hay. Al final es una media y lo importante es que la suma de todas te dé positivo. ¿Cómo visualizás a Uruguay como país y su inserción en el mundo? Teniendo conocimiento, habiendo estudiado en diferentes países de Europa, ¿cómo lo ves a Uruguay? Uruguay tiene... A ver, claro, yo vengo de Andorra, yo estoy acostumbrado a pasar controles de aduana con gente que me mira mi pasaporte, o sea, gente que está acostumbrada a ver pasaportes y preguntarse dónde es Andorra, ¿no? Me ha pasado más de una vez, me ha pasado muchas veces, o que te dice Andorra y te digan ¿Angola? No, Angola no, Andorra. Bueno, estoy acostumbrado, no pasa nada. Claro, Uruguay es un país chico, dentro de si lo comparas con Brasil o lo comparas con Argentina, pero es un país mundialmente muy conocido. Sobre todo lo que es la selección de fútbol es lo que la hace más conocida aún. Claro, Uruguay es chico, pero conocido. Claro, ¿qué problema veo con Uruguay? Que es tan chico que internamente muchas veces ves que no, acá no llega, la importación no llega. ¿Por qué no llega la importación? Pues porque no da, a veces no da. O sea, un país que no llega a 4 millones de habitantes, importar muchos productos no llega. Entonces, claro, tú tienes un repertorio de materiales de construcción o de otras cosas muy limitado. O se termina el stock de algo y hasta que no lo reponen pasa un tiempo. Entonces, a veces
es un poco difícil solucionar problemas cuando simplemente te dicen, no, es que la importación no ha llegado o no va a llegar, ya no lo vamos a traer más. Entonces, claro, estás empezado con un material y tienes que cambiar a otro. Pero bueno, como todo te he dicho antes, la capacidad de decisión y de poder solucionar los problemas y adaptarte. Tienes que adaptarte y buscar cómo continuar, no frenarte nunca. ¿Hace cuántos años que vivís en nuestro país? Mira, como te dije, la primera vez que vine por turista. Por turista volví. Luego empezamos a hacer los proyectos. No vivía, pero claro, venía muy a menudo. Entonces venía aquí 2 semanas, me iba, volvía al mes, volvía 2 semanas. Y claro, hasta que en un cierto punto, pues, digamos, yo me divorcié, me volví a casar. Tengo 2 niños chicos y al final, digamos, bueno, necesitamos un poquito de estabilidad, ¿no? Está bien, porque cuando, digamos, me divorcié, pues sí, podía viajar muy fácil, era más fácil todo, pero claro, cuando ya tienes 2 niños chicos necesitan una escolaridad. Entonces decidimos, pues bueno, pues digo, vayamos a probar Uruguay y quedémonos aquí. Y bueno, y ahora llevo más o menos así unos 8 años más o menos ya seguidos estabilizado acá. ¿Cuántos hijos tenés, Carlos? Esto es una buena pregunta. Porque, digamos, hijos tengo 2 del primer matrimonio, sí, que están estudiando. Tengo mi hija mayor, que está estudiando en una universidad en Londres de medicina, que empezó hace un año. Tengo otro hijo del primer matrimonio que tiene 15 años, también estudiando en Londres. Están estudiando con su mamá, viven allá y están estudiando en Londres. Luego me casé de nuevo y antes de tener mis otros 2 hijos, mi mujer tenía 2 hijos, ella. Entonces también uno que también está estudiando medicina acá en Punta del Este y otro adolescente de 13 años. Con mi mujer tuvimos 2 hijos, uno de 3 y uno de 6. O sea, en total, si tú miras el cómputo total, seríamos 6. Pero está viviendo con los 2 pequeños míos y con los 2 de mi esposa. ¿Qué les querés dejar a ellos? ¿Cómo querés que te recuerden? Mira, yo a veces muchas veces miro de cómo actúo yo y cómo actuaba mi papá conmigo. Y yo de mi padre tengo muy buenos recuerdos. Me dejó muy buenos valores morales. Mi papá era muy serio, le gustaba hacer bromas de vez en cuando, pero era muy serio. Cuando mis amigos siempre me lo decían, tu papá cuando habla nos da miedo. Y dices, no, pero no es así, claro, yo no lo veía eso. Pero sí, te puedo decir que mi papá era una persona para mí seria, de palabra, para mí lo que decía él era no te diría sagrado, pero daba credibilidad. Yo quiero que me recuerden que pues, yo he estado más cercano con mis hijos que con lo que era mi padre. Mi padre lo veía, pero no sé, es que era el último y ya estaba cansado porque ahora el quinto, solo me faltaba el quinto, y lo veía porque estaba en casa, pero yo intento interactuar mucho más con mis hijos que lo que interactuaba mi padre conmigo. Entonces quiero que tengan, si yo, que interactué poco con mi padre, tengo muy buenos recuerdos, espero que mis hijos, que he interactuado muchísimo más, tengan todavía mejores recuerdos. ¿Cómo se logra una interacción entre los negocios y este equilibrio que se da, ¿no?, entre los negocios y la familia, los viajes y los hijos? ¿Cómo lo has logrado hacer a eso? Bueno, al principio viajaba mucho más, sobre todo al principio cuando me instalé acá, claro, todavía tenía mucha cosa allá. Entonces y viajaba mucho al principio, pero al final llega un día que dices, bueno, ¿para qué viajar tanto? Por suerte también apareció una herramienta que en la pandemia se disparó, que fue Zoom. ¿Qué dices? Bueno, entonces esto también me permite, bueno, pues con mis hermanos tenemos unas reuniones mensuales y nos vamos viendo. Ha ayudado muchísimo también el Zoom, la verdad que sí, porque puedes hacer reuniones y no tener que viajar. Honestamente, es una gran ayuda. Pero también te digo que ahora que tengo niños chicos, además, digamos, yo siempre que busco ahora los negocios que no me creen ansiedad. O sea, lo que tengo claro es que el negocio para mí ahora es, evidentemente, una variable muy importante es con quién hago negocios. No quiero tener conflictos, no quiero estar peleándome con nadie. Entonces, si tengo que hacer un negocio que sé que me va a dar problemas durante 2 años, honestamente prefiero no hacerlo.
Para mí es muy importante la calidad de vida, para mí es muy importante tener tiempo también para mí, porque yo hago mucho deporte y me despierto muy temprano. Me despierto que todavía es de noche. ¿A qué hora? Ahora que he llegado a Uruguay, porque he estado hasta hace poquito en España, me estoy despertando a las 5:15 de la mañana para poder hacer deporte yo. Aún en invierno, que levantarse en invierno es más difícil. Sí. Yo me acuerdo que a veces salía de casa, cuando iban a nadar, salía de casa porque yo vivo en zona rural, digamos, y escuchaba el gallo cantar. ¿Qué cri? Y me decía a mí mismo, no puede ser. Salgo yo de mi casa más temprano, que me despierto yo antes que el gallo. Pero bueno, es la única manera de, como decías tú antes, yo ya he terminado de hacer mi deporte pues a una hora decente. Claro. Que si lo empezase tarde, ya se me va toda la mañana. Entonces, empezando temprano, termino temprano, puedo ya pues, llevar a mis hijos al colegio o puedo tener una reunión a una hora más o menos temprano. No, de la otra manera, pues no te da. Y lo que sí que tengo claro ahora, pues bueno, termino, salvo excepciones, normalmente pues a la hora de salida del colegio de los muchachos pequeños, voy yo y ya me los llevo para casa y ya está, ya terminé. Lo que sí que también he visto, que acá en Uruguay sobre todo pasa mucho, cosa que en España no es así, que los fines de semana la gente trabaja igual. O trabaja mucho, o recibes llamadas a las 8 de la tarde, 8:30, un sábado. En España nadie te va a llamar un sábado para nada. Pero acá sí. Entonces, ya estás acostumbrado. Estás acostumbrado a que si estás comiendo un sábado, como me ha pasado hoy, me tengo que parar de la mesa y salgo y hablo 5 minutos y vuelvo. Pero es así. En España posiblemente a nadie se le ocurriría llamarte un sábado a la tarde para comentarte una cosa que te la van a comentar el lunes. Pero es como funciona. Carlos, ¿cómo se logra identificar una oportunidad de negocio? ¿Cómo se logra identificar una oportunidad de negocio? No es fácil, no hay una respuesta mágica que digas, esto es así. No, es cuestión de ver. Yo, por ejemplo, acá, que como he viajado tanto a Europa, veo muchas cosas que han ido muy bien a Europa y pienso, ¡guau! Esto acá en Uruguay funcionaría. Y lo ves, pero dices, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer, no tengo tiempo, tengo que destinar recursos. Y no me quiero complicar la vida, pero hay oportunidades para hacer. Hay oportunidades, hay que verlas y bueno, a veces es tan fácil como así. Mirar lo que funciona en otros sitios, mirar si con la mentalidad acá puede funcionar y hacerlo. ¿Estás siempre pensando en nuevos proyectos y cosas para hacer? Bueno, yo siempre, no sé por qué lo hago, ¿no? Pero yo cada vez que voy de viaje... No sé por qué, miro el precio de cuánto están vendiendo las casas, los apartamentos. Siempre hago lo mismo. Fui a Panamá, miré. Ahora que fui en Colombia, miré. A donde vaya, fui a Londres, miré. Siempre me gusta. Es algo que dices, no, al final no sirve para nada, porque ni voy a comprar un apartamento, ni voy a comprarme una casa, pero me gusta ver. Me gusta ver cuánto hay de oferta, cuánto hay de demanda, qué tipo de construcciones hay. Y es algo que bueno, es comparativa de mercado para saber lo que se vende en cada país y estar informado simplemente. ¿Qué consejos o sugerencias le das a un emprendedor que recién está arrancando con un proyecto, que tiene una idea de negocio, que está en ese miedo inicial de probar, no probar, hasta qué punto arriesgarse a eso? Inclusive gente que está de la dependencia pasando, ¿no?, a esta etapa empresarial. ¿Qué les decís? Bueno, lo primero de todo es que en esta vida gratis nadie te va a dar nada. Nada es gratis. Nunca hay que tirar la toalla, hay que trabajar mucho. Hay que trabajar, no rendirse y hay que ir resolviendo las adversidades de a una, como te vayan llegando. Los problemas te van a llegar siempre te van a llegar. Hay que ir resolviéndolos de a uno. A veces te van a pensar que te va a salir un problema que no te sale y otras veces te va a salir uno que te pensabas que nunca te saldría. Hay que tenerle paciencia, solucionar de a uno, trabajar, continuar y confiar en lo que tú crees. Si confías en lo que tú crees, tienes la capacidad de solucionar los problemas, tienes una idea buena, es sinónimo de éxito. Evidentemente, no hay nada escrito que te diga que esto es un éxito seguro, pero como menos variables negativas tengas y más cosas a favor tengas, tienes mucha más probabilidad de éxito que de fracaso. Carlos, ha sido un placer estar escuchándote. Tenemos que hacer una breve pausa, pero luego de ella vamos a venir con un mensaje final, ¿vale? Hacemos una pausa, ya venimos.
Revisamos la pausa, seguimos adelante en este último bloque de líderes, acompañados con el empresario Carlos Mora. Carlos, ¿estás pasando bien? Sí, la verdad que sí. La verdad que no sabía muy bien qué te tendría que contestar. Tenía un abanico muy abierto y al final te contesté cosas que no pensaba que me preguntarías. La planificación, sí. A veces pasa eso. Es lo que pasa, planificas una cosa y te sale otra. Lo importante es salir adelante. Y los mensajes están siendo más que interesantes y también, sobre todo para los emprendedores y empresarios que nos están escuchando, que es muy importante también, ¿no? Ver la comparativa de qué es lo que se hace en otros países y también qué es lo que hacen otras personas, ¿no? Carlos, quiero que me cuentes cuál es tu visión del éxito. ¿Te consideras un hombre exitoso? Me considero que he tenido suerte. Que en estos momentos estoy en una fase de la vida que estoy contento. ¿Por qué? Estoy feliz a nivel familiar, feliz a nivel deportivo y feliz a nivel negocios. Lo que está claro que tener las tres cosas te hacen como persona muy feliz. A veces uno quiere trabajar mucho, está bien, pero si uno solo trabaja y luego no disfruta de la familia o no está bien de salud, es un problema. Entonces, decir, estoy contento con lo que tengo y me puedo considerar exitoso, te diría que sí. En estos momentos me puedo considerar muy exitoso. Imagínate que esta entrevista la están viendo tus hijos dentro de 50 años. ¿Qué mensaje les querés transmitir? Capaz que tus nietos también te están escuchando, ¿no? Sí, es posible. ¿Qué mensaje me gustaría transmitir? Que sean honestos. La honestidad es muy, muy importante en los negocios porque si tú eres honesto, ganas credibilidad. La credibilidad es fundamental en los negocios. Sin honestidad no hay credibilidad y sin credibilidad al final lo que pierdes es oportunidad de negocio. Porque nadie quiere tratar con una persona que no tiene credibilidad. Entonces, honestidad lleva a la credibilidad y evidentemente salir adelante de las adversidades. Lo repito muchas veces. Uno, si tiene un problema y se ahoga con un problema, no puede avanzar. Entonces, solución y continuar. Siempre lo mismo. Siempre para adelante. Carlos, ha sido un gusto poder conversar estos minutos, ¿eh? Muchas gracias. Tenemos dos regalos para darte, chocolate Hass para que lo puedan disfrutar y compartir en familia y también una botella de vino Viña Las Brujas Dulce de la bodega Jiménez Méndez. Muchísimas gracias por la invitación y sobre todo por los detalles. Muchas gracias a ti, ha sido un gusto acompañarlos en esta edición de Líderes. Buenas noches. Líderes fue una presentación de Bodega Jiménez Méndez.